La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 24 minutos, estamos en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. Y hoy, les decía, es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Para hablar de este tema, está en la línea Paulina Cepeda. Ella es vocera del Frente Nacional para la Sororidad e iniciante del movimiento Ley Olimpia. Buenos días, Paulina. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Hola, buenos días, Jonathan, y un saludo también a Laura, que los estoy viendo justo en este momento en la cabina. Muchísimas gracias por el espacio en este día tan importante para las mujeres y para el movimiento feminista. Muchas gracias, Paulina. Aquí es Lucía Almaraz, académica y doctora en Derecho, quien nos acompaña aquí en cabina, y Laura en la producción. Y te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada. A ver, me gustaría, Paulina, que comenzáramos con este tema. La ley Olimpia se aprobó el 9 de noviembre en el Senado. Brevemente, cuéntame cuál es su estatus, qué sigue para la ley Olimpia y cuántos estados ya aprobaron su legislación local. Bueno, la ley Olimpia es importante primero señalar que así se empieza a nombrar por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, son dos reformas, no es una ley como tal, son dos reformas, una al Código Penal, a los códigos penales locales, y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el Senado de la República, bueno, justo hace un año, el 26 de noviembre se aprobó en Cámara de Diputados, pasa al Senado de la República, logramos su aprobación, como lo mencionas, recientemente. Fue un momento muy estresante porque se aprueba en comisiones, inmediatamente al siguiente día se aprueba en el Pleno. Lo que sigue es la aprobación, nuevamente regresa a la Cámara de Diputados para que pues ahora sí esté aprobada como tal. De hecho, nosotras estuvimos informando porque también en varios medios de comunicación informaban que pues ya se había aprobado. Sin embargo, todavía nos faltan unos pasitos más, la aprobación en Cámara de Diputados y obviamente pues la promulgación en el diario oficial. Dos preguntas, Paulina, un poco para explicar y que tenga el contexto del auditorio. ¿Por qué se le llama Ley Olimpia? Tengo un poco de contexto de la historia, pero también, ¿qué es lo que castigan estas reformas? La Ley Olimpia se llama así en honor a nuestra compañera Olimpia Coral Melo Cruz, que es una mujer joven que es de Huauchinango, Puebla, que hace algunos años fue víctima de la difusión de un video con contenido íntimo y que pues empezó a visibilizar que existía una problemática que no se estaba nombrando y mucho menos sancionando, pues que es la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento y pues que eso ocurría en estos espacios digitales. Como te mencionaba, son dos reformas. La primera tiene que ver con reconocer que los espacios digitales son espacios donde también a las mujeres se nos agrede por el hecho de ser mujeres. Recordemos que las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia reconocen tipos y modalidades de violencia, y justo la reforma es reconocer, justo a raíz de este caso, que no es el primero, sino que de los primeros que empiezan a hacer la visibilización, que en estos espacios digitales, en las redes sociales, en las páginas de internet, pues las mujeres también vivimos de violencia. Entonces, a raíz de esto, Olimpia empieza esta lucha por querer acceder a la justicia. Ella tuvo un gran problema de depresión, incluso intentó suicidarse porque pues sabemos desgraciadamente que
las mujeres generalmente se nos culpa cuando somos víctimas de alguna violencia o de alguna agresión, y en su caso pues no fue la excepción. Ella tuvo que salir incluso de su pueblo porque pues estaba en la boca de todas las personas que le estaban juzgando, que le estaban culpando por haber grabado el video. O sea, no estaban culpando al agresor que estaba difundiendo sin su consentimiento, porque pues él muy fácilmente dijo, no, pues yo ni era, y pues tuvo que salir de su pueblo, pues, y es una de las consecuencias que ella vivió por esta situación. Entonces es en este contexto que se empieza la investigación sobre qué otras mujeres habían vivido este tipo de situación, y empezamos a identificar que no solo existía este tipo de agresión, de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que había sido producto de, en este caso, de haber grabado un video con consentimiento, pero la difusión era sin consentimiento. Empezamos a identificar que había otros tipos de agresiones contra las mujeres, incluso que los materiales que se difunden en lo que nosotros llamamos mercados de explotación digital no necesariamente eran producto de sexting, o no necesariamente eran producto de videos o de fotografías con consentimiento. Existen mercados de explotación digital que se sostienen de imágenes o videos o audios que se obtienen, por ejemplo, de la calle, del metro, del transporte público. Entonces, pues hemos ido pues perfeccionando estas investigaciones para identificar que el problema de raíz es que seguimos considerando los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales, y esto da vida a muchos tipos de agresiones contra las mujeres. Entonces es a partir de esto que empezamos. Justo en los recuerdos de Facebook, hoy nos salió una fotografía del primer tendedero de violencia digital que hicimos en la Ciudad de México hace 3 años, y por el cual pues muchas personas se burlaron de nosotros porque pues nos dijeron que porque era en internet pues no pasaba nada y que no había ninguna consecuencia. Entonces justo el de las primeras cosas que nosotros empezamos a nombrar es que lo virtual es real y que las agresiones en las redes sociales también nos dañan. Claro. Entonces esta es la importancia. Actualmente está aprobada en 28 estados de la República. Hay reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso, y pues esperamos que pronto en Cámara de Diputados decidan discutir este tema. Nos habían comentado que por la cuestión de los presupuestos estaban muy ocupados y que nuestro tema no era prioritario, pero pues nosotras no hemos dejado de insistir para que pues ya sea la aprobación y pueda entrar en vigor y se posibiliten muchos otros caminos que necesitamos también las mujeres. Claro. Lucía Almaraz aquí está con nosotros en cabina y te quiere hacer también una pregunta, Paulina. Hola Paulina, muy buenos días, qué gusto tenerte, escucharte. Oye, en Jalisco afortunadamente ya se realizaron estas reformas tanto al Código Penal como a la Ley de Acceso. Sin embargo, mi pregunta, Paulina, ¿qué sigue? Porque luego las capacidades institucionales, por ejemplo, particularmente de la Fiscalía Estatal, podrían verse reducidas pues para atender este tipo penal. ¿Qué tienen pensado ustedes? ¿Cómo darle seguimiento? ¿Cómo impulsar a que sí sea una realidad, que existan sanciones respecto a estos nuevos tipos penales? Bueno, esta pregunta que me haces es muy importante. Justo el día lunes estuvimos acompañando el informe de Luchadoras, que es un informe acerca de cómo va la implementación de las reformas en los estados. Si bien es importante señalar que el Frente Nacional para la Sororidad somos activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, abogadas feministas, defensoras de derechos humanos, que pues tenemos 1000 cosas que hacer y que muchas veces pues nos exigen más a nosotras que a las autoridades.
Entonces, justo este informe de luchadoras nos da un panorama general sobre cómo va la implementación de los estados. Nosotras no solo hacemos esta pelea en los congresos, que créanme que es muy complicada, es muy complicado posicionar un tema en la agenda política de este país, es muy complicado, ha sido muchos años para que en este momento pues tengamos este tipo de espacios, pero te repito, apenas hace 3 años se burlaban de nosotras cuando hacíamos este tipo de intervenciones para visibilizar que la violencia digital es real y que existe y que daña. Entonces, lo que nosotros valoramos mucho este informe de las compañeras de luchadoras es que nos están indicando cuáles son las dificultades que tienen las víctimas de este tipo de delitos para acceder a la justicia. Es muy importante que sepan que nosotras también hacemos estos procesos de capacitación a la policía cibernética, a la fiscalía. Recientemente, el domingo, por ejemplo, en Ciudad de México, la jefa de gobierno dio el informe acerca de la alerta de género que tenemos, y una de las propuestas que ella hace al Congreso hace un año es la aprobación de la Ley Olimpia. Y por ejemplo, en la Fiscalía de la Ciudad de México tiene hoy un órgano especializado en delitos en la investigación de delitos contra la intimidad sexual. Entonces, los avances son diferenciados dependiendo del estado. En Jalisco ha sido complicado vincularnos con justo los ministerios públicos, porque pues es capacitar a todo el mundo para que esto sea exigible. Lo que nosotras queremos es que las mujeres que decidan iniciar el proceso penal para que haya una sanción económica o de privación de la libertad, pues tengan todos los instrumentos necesarios institucionales, que a las instituciones les corresponde hacer exigible estas reformas que nosotras hemos impulsado. Entonces, ¿sí? Sí, perdón que te interrumpa, Paulina, pero a ver, lo que pasa es que el punto de Lucía me parece muy importante. No solo, entiendo, es un tema de capacitación, también es la investigación del caso. A ver, ¿cuáles son las complicaciones o cómo se demuestra, por ejemplo, que si empieza a circular un video, por decir en WhatsApp, de un video íntimo de una mujer, cómo comprueba un ministerio público que quien lo liberó fue, no sé, su expareja? Es decir, la comprobación de eso. Te lo digo porque en el caso de Jalisco ya había unas reformas para castigar la violencia digital, se adecuaron ahorita recientemente a propósito de la Ley Olimpia, pero durante 2 o 3 años me parece no hubo ningún caso en donde se hubiera sancionados. Es decir, están en el papel, pero el método de investigación criminal, de demostración y identificación y corroboración de culpables no ha llegado a ese punto. ¿Cómo se comprobaría, por ejemplo, en este caso que te pongo, en este ejemplo? Bueno, es muy importante saber que nuestro celular tiene toda nuestra vida y que todo es rastreable en los espacios digitales, absolutamente todo. Entonces, justo por eso es la importancia de las capacitaciones a las instituciones. Cuando una mujer identifica que su video o su fotografía está siendo difundida sin consentimiento, hay los elementos suficientes para saber de dónde está saliendo esa información. Y es muy importante también señalar que más del 80% de las víctimas son agredidas en este sentido por parte de sus parejas o de sus exparejas. Entonces, generalmente las mujeres saben con quién compartieron el video o con quién compartieron las imágenes, y pues esa es importante. La huella digital que llaman, ¿no? La huella digital, de verdad, absolutamente todo. Nosotras recomendamos tener pues justo medidas de educación digital y de seguridad digital en nuestras redes sociales, con nuestra privacidad. Incluso hay
metodologías para saber o recomendar cómo hacer sexting seguro, ¿no? Para saber justo, pues que no se vea tu rostro, que si tienes tatuajes o alguna cuestión que te identifique, pues que no se muestre, o sea, muchas situaciones en las que hemos trabajado justo para, pues, salvaguardar nuestra seguridad digital y pues nuestra intimidad sexual. Bien. Entonces sí es una cuestión de capacidades, porque de verdad se los juro, todo es rastreable en el espacio digital. Claro. Entonces es muy importante que sepamos qué compartir, cómo compartir, con quién compartir. O sea, si les comentaba que no todo el contenido que se difunde es material que se genera con consentimiento, sino, por ejemplo, si una persona pierde su celular y tiene videos o fotografías, muy probablemente esos contenidos terminen en los mercados de explotación digital. Bueno. Entonces, por eso hay varias medidas que nosotras hemos escrito. Tenemos una página que se llama Defensoras Digitales, donde hay recomendaciones muy puntuales sobre cómo tener seguridad digital en estos espacios, sobre cómo hacer sexting ¿En dónde pueden checar eso? ¿En qué página? En defensorasdigitales.org. Ahí nosotros tenemos, incluso, por ejemplo, en este informe que nos presenta Luchadoras, muchas de las mujeres, sobre todo mujeres, yo me dirijo al público de las mujeres porque son las que son mayores víctimas de este delito. O sea, más del 80% de las agresiones son a mujeres. Entonces, por eso me dirijo a las mujeres. Sin embargo, también es importante mencionar que las reformas no son exclusivas para las mujeres. O sea, la cuestión, si un hombre llegara a vivir este tipo de situación, que también ahí tenemos identificado que las formas son distintas, pues también puede denunciar y no van a decir que no, ¿no? Pues bueno, Paulina, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y que nos compartas esta información, pues a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, porque otra de las formas de violencia no visibles y no sancionadas es la violencia digital. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias y saludos. Felicidades por tu trabajo, Paulina. Muchas gracias. Bien, pues allí tuvimos a Paulina Cepeda, vocera del Frente Nacional para la Sororidad e iniciante del movimiento de la Ley Olimpia. A ver, los diputados que se pongan las pilas, ¿verdad, Lucía? Sí, pues rápido, las necesitamos rápido. Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos, esto es Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí, está con nosotros Lucía Almaraz en cabina. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos.